parte vamos a comentaros una de las ponencias del curso Women Joining Boards de una manera abreviada, porque pensamos que es un tema muy útil y que es una característica fundamental un poco de nuestro curso. Y por otro lado os vamos a presentar el curso que tenemos para consejeras para que podáis conocer, bueno, pues las principales características y cómo os puede ayudar, y también un poco qué estamos haciendo desde la Fundación para impulsar el gobierno corporativo y la presencia de mujeres en los consejos en general. ¿Vale? Entonces, bueno, la Fundación, para las que no lo conocéis, es una institución sin ánimo de lucro en la que trabajamos fundamentalmente por la igualdad y por promover que las mujeres ocupen puestos de decisión máxima. En el tema de consejos, en particular, lo que queremos hacer es impulsar el origen del talento. Es decir, posicionar a mujeres que vienen no solamente de grandes empresas, sino empresarias, gente profesionales con responsabilidades de gestión en la universidad, en hospitales, en diferentes medios, que puedan realmente ejercer esta labor de consejeras en diferentes tipos de consejos. Y un poco es por eso por lo que hemos decidido elegir esta presentación en el día de hoy para exponer las principales características del curso. En el programa pues voy a hablar yo primero un poco en el que os voy a hacer esta presentación y las principales características del curso, y luego pues una patrona que además es profesora de la de ICADE y del curso de consejos, os expondrá un poco los contenidos, sobre todo el bolet ESG, en el que se centra bastante el curso. Y luego tenemos también a Chus Barroso y Iria González, que nos van a exponer un poco su visión como exalumnas de la primera edición. Bueno, pues si os parece, empezamos un poco con el tema de las tipologías de consejos de la empresa familiar. En general, la teoría del gobierno corporativo no distingue bien entre diferentes tipologías del consejo. Entonces, lo que yo os voy a exponer aquí es un poco algo que hemos hecho que se ha hecho desde la investigación y desde una manera un poco de intentar racionalizar la gestión en las empresas familiares, pero no lo vais a ver frecuentemente en libros incluso de gobierno corporativo. Sin embargo, las empresas familiares son muy diferentes y no podemos decir que tengan un solo modelo, pero tampoco los 4 que yo os voy a exponer, que es una clasificación, como digo, un poco desde la investigación, pero que sí que va a mejorar errores en el diseño de los consejos de administración en función de las funciones, estructuras y de la propia composición del consejo. Entonces va a plantear claves y también a todo aquel que quiera ser consejero a darles pistas o a darles luz sobre cómo pueden orientar mejor sus búsquedas y cómo pueden tener más éxito en principio, porque puede ser que la propia empresa familiar no lo vea, pero sí que de alguna manera os preparará mejor para defender vuestra posición. Entonces es un poco un approach académico, ¿no?, el que vamos a ver. Y como digo, un objetivo también es mejorar funciones, coordinación, estructura y composición del consejo con el que podáis interactuar. Lo primero que tenemos que partir es de una superación de la distinción entre lo que es el gobierno de la empresa, que sería el consejo de administración, y que es la dirección, donde está, bueno, pues la estructura directiva que dirige la propia empresa con las diferentes direcciones y que es, bueno, las diferentes áreas de negocio, porque esto nos va a incidir también en esa tipología, ¿no? Bueno, si cogemos por ejemplo Rancharan, que es un reputadísimo coach de muchos CEOs a nivel mundial, lleva 35 años en este asesoramiento de diferentes tipos de negocios. Él, por ejemplo, sí que distingue, ¿no? Distingue estos ceremonial boards o boards formales o liberated boards, consejos de alta participación, aunque de alguna manera pues muy individualista, o lo que él llama progressive boards, que son consejos de desarrollo que trabajan como equipos de alto rendimiento, que no son solamente consejos de un compliance, sino que además pues, lo que buscan es realmente crear valor
en las empresas. Esto desde el punto de vista del gobierno corporativo es el ideal, ¿no? Por el cual se funda un consejo de administración y por el cual el consejo de administración, digamos que adquiere todo su interés, porque es como realmente aporta el mayor valor a la empresa. Bueno, desde la experiencia empresarial, digamos, con este enfoque un poco académico, podemos ver diferentes tipos de gobierno, hasta 4, en función de la jerarquización de las empresas. Tenemos los consejos de administración mononegocio, con una única estructura, que vamos a ver a continuación en un poco pues un chart para que lo podáis ver claramente. Los consejos de grupos empresas diversificados, con diferentes direcciones, en segundo nivel. El tercer nivel serían consejos con estructuras holdings en el que ya puede haber filiales, que podemos llamar también consejos corporativos, o consejos de administración patrimoniales o family office, bueno, que se pueden llamar también a veces conocidos por owners council. Bueno, la estructura del modelo mononegocio pues es eso, cuando existe un consejo de administración, un director general único y luego pues varios directores de área, ¿no? Con un comité de dirección. Entonces, el consejo de administración, digamos que ejerce la actividad sobre una empresa con un nivel de estructura de un solo nivel y bueno, hay una primera separación estructural en el que hay, por un lado, la empresa y las actividades de gobierno y de gestión. Estas, bueno, podemos dejar un poco más aquí para que tengas la estructura. En este tipo de consejos, pues las funciones, digamos, de coordinación entre el consejo y el director general están muy cercanas de alguna manera. Hay mucho control entre ese consejo, sobre todo si se compone de miembros de la propia familia y digamos que el valor que crea la empresa depende muchísimo de cómo sea el SEO, de su personalidad, de cómo se estructure y también del reporting que haga el director de finanzas. En estos consejos pues se facilita mucho la rendición de cuentas porque se busca mucho esa rendición, ¿no? El consejo suele estar muy encima de esa dirección. La labor del gobierno, y pues como hemos dicho, sí, está muy determinada por la calidad de esa información que viene del departamento financiero. Los consejeros que se suelen buscar, y por otro lado también los que pueden, bueno, otorgar más valor, son consejeros que vienen un poco del perfil orientado al sector en la que la empresa ejerce sus operaciones, ¿no? Gente que tiene experiencia en ese tipo de sector, que puede tener contactos y que bueno, pues ha podido encontrar ya también con problemas específicos dentro de ese tipo de mercados. Entonces puede ser pues CEOs que han tenido experiencia en el sector o incluso empresas más pequeñas, startups también. Y en general la labor del Consejo de Administración no se valora tanto como en otras estructuras, por lo cual a veces se busca demasiado ese perfil orientado al negocio, que no siempre aporta el suficiente valor desde el punto de vista del gobierno corporativo y luego hace ver, por ejemplo, la existencia de algún punto negro o de algún foco que no se evalúa bien y que puede ayudar a ordenar el crecimiento de la empresa. Pero bueno, en general lo idóneo es buscar CEOs de empresas más pequeñas, de startups que puedan tener una integración de alguna manera en la cadena de valor del mercado en el que opera la empresa. El segundo tipo de consejo es segundo nivel, es el consejo de administración que ya tiene dentro de los directores generales de área, pues unos segundos directores con una serie de ramificaciones, ¿no? Es un consejo con una mayor diversificación
donde la estructura de gobierno corporativo ya tiene un valor un poco mayor. Las reuniones son más periódicas, se prepara más la agenda, conviven de alguna manera los directores generales de área con, digamos, los puestos de staff, ¿no? Pues, jurídico, el compliance, finanzas, estrategia, es decir, una estructura de back office que va a dar soporte a todas las áreas del grupo. Luego depende ahí un poco, también en lo grande que sea la empresa, pues cómo fluye la información. Suele haber, en ese caso, en el consejo, a menudo invitados incluso directivos de las áreas de cada dirección general que reportan bueno, pues determinados aspectos de la marcha del negocio en el consejo. Bueno, las decisiones se centran mucho en ratificar o en corregir las decisiones de los propios directores generales. En estos negocios, pues la parte de compliance tiene mucho menos importancia, ¿no? en esta tipología. Entonces, los consejeros externos también necesitan un grado importante de especialización en el negocio. Cobra también interés el tener perfiles de consejeros que tienen experiencia en el crecimiento de la propia empresa, ¿no? El pasar de esta estructura que hemos visto de directores generales y un segundo nivel, al poder empezar a diversificar la propia empresa, al poder utilizar este back office de manera más independiente y racionalizar estos procesos. Entonces se buscan ya conocimientos transversales de otros sectores que pueden ser útiles para gestionar mejor este tipo de empresas y una capacidad organizativa en los propios consejeros. O sea, a lo mejor ya empiezan a buscar experiencia en consejeros que vienen de grupos más grandes, ¿no? Directivos. Bueno, pues esto por lo que respecta a este segundo bloque. El tercer bloque ya sería la gran empresa familiar. Algunas de estas pues a veces están cotizadas, ¿no? Lo que podemos llamar ya un holding, que puede tener filiales, que puede tener consejos en diferentes mercados nacionales. Esta sería un poco la estructura. Ya tenemos el consejo, tenemos un CEO y tenemos diferentes bueno, pues directores generales, incluso consejos propios dentro de lo que podrían ser distintos países, ¿no? Con directores generales y la propia ramificación ya de tercer nivel. Las reuniones son más intensas, se necesita coordinar a las filiales en la mayor parte de las veces y bueno, pues aquí resulta importante el poder organizar todo el tipo ya de ramificación. A veces se puede haber estructuras matriciales. Bueno, la agenda se centra el debate mucho el CEO y los consejos de las filiales. Y empieza a adquirir importancia el tema del compliance corporativo y el establecimiento de políticas y bueno, de los valores propios de la empresa. La información, pues el back office suele tener ya, se diversifica a nivel país muchas veces, vamos, en general casi siempre, aunque a veces existe un back office a nivel grupos, ¿no? Lo que vemos EMEA, Europa o lo que sea. Aquí ya hay menos la rendición de cuentas de directivos, se centran en los consejeros de las empresas filiales y bueno, las decisiones también cambian, el tipo de decisiones que se toman a nivel de consejo cambian y empieza a haber también una gestión de recursos humanos a nivel del consejo, con lo cual puede empezar a haber perfiles, ese tipo de perfiles en el consejo. La composición de los consejeros es más independiente y se hace más plural. Las características, pues es una independencia mayor, más experiencia, más formación, más especialización respecto del sector, o sea, ya no te vale un generalista del sector, sino que buscas una especialización dentro también de las áreas de la empresa, aunque sea en el mismo sector. Y puede ser útil también el variar mucho el sector. Se aprecia esa experiencia en gobierno corporativo, que puede no venir del mismo sector, y
Puede variar también entre el consejo de la holding y el consejo de las empresas nacionales cuando las hay. Empieza el control y el compliance, empieza a ser importante, puede haber problemas reputacionales, éticos y legales importantes, con lo cual puede haber consejeros también en una comisión de riesgos que necesiten tener este tipo de perfiles. Empiezan a aparecer esas comisiones, ¿no? La de auditoría, la de riesgos y la de sostenibilidad ahora sería importante, y también esa especialización funcional de los propios consejeros. El cuarto consejo sería el patrimonial o el típico de Family Office. Esto obedece ya a grupos diversificados en los que tenemos el CEO y luego tenemos el consejo de administración de la holding con sus respectivos países que pueden tener consejos a nivel nacional. Tenemos un Family Office y podemos tener a lo mejor pues, una fundación o otras ramificaciones de diferente naturaleza jurídica, ¿no? En el Family Office pues, también lo puede haber otros consejos de equity, de inmuebles, de inversiones financieras o no, simplemente un Family Office que agrupa todo, ¿no? Bueno, aquí se valora bastante en general pues, un conocimiento, por supuesto financiero, si en el caso de patrimonial, pues patrimonial, se busca seniority y no se busca tanto la experiencia corporativa como conocimientos transversales multinacionales y multisectoriales, y muchas veces también es importante en estos consejos los contactos. Aquí a veces se busca gente pues, que tenga contactos de senioridad. Y por supuesto, como digo, la formación en finanzas. Y a veces es muy interesante aportar, lo digo para algunas que a lo mejor sois coach o habéis hecho algo de mediación, pues puede ser importante ese tipo de experiencia también en el caso en el que ese Family Office haya mucho tema de gobierno de familia, ¿no? En función de cómo esté estructurada la composición de la familia dentro del grupo entero. A veces hay, bueno, en el curso se ve muy detalladamente cómo organizar el protocolo de empresa familiar, cómo organizar toda la estructura y qué recursos, ¿no?, que son necesarios poner en marcha. Y en un momento dado, esta formación de los consejeros de empresas familiares suele ser útil en cualquiera de las 4 tipologías, pero en particular en esta. Bueno, pues con esto un poco, no sé, yo creo que si queréis hacer alguna pregunta sobre esta parte, sería ahora el momento más adecuado para hacerla, y ya pasaríamos un poco a explicaros el curso Women Joining Boards. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues seguimos entonces con la segunda parte. ¿Por qué hicimos este curso y por qué diseñamos estos contenidos? Lo diseñamos un poco con un carácter pues, predominante, dar más entrada a las mujeres, no porque la Fundación se ocupe de esto, porque pensamos que la creación de valor tiene que ser diversa en género, en edad y en todo tipo de cosas, sino porque, bueno, pues todos sabemos que hay un déficit de mujeres y es necesario llegar a esa diversidad para crear valor. Y bueno, pues el año pasado, este año y el año que viene será particularmente importante el dar entrada a mujeres, bueno, fundamentalmente en empresas cotizadas, pero también esto tirará de las familiares para cumplir con la recomendación de la CNMV. Y por eso, bueno, pues hemos diseñado un contenido también que se adapta a lo que está pidiendo fundamentalmente el mercado ahora en consejeros, no solamente por el género, pero que pensamos que también puede dar más posibilidad de reclutar mujeres. Lo hemos centrado en gobierno corporativo con un enfoque novedoso, no solo por los temas, sino también por el enfoque que hemos dado. Hablamos mucho de la dinámica de los consejos, que no se habla en otros cursos, no se aborda. La dinámica es muy importante para crear valor en los consejos. En cuanto a los contenidos, hemos visto que ha crecido muchísimo este tópico. Bueno, pues ahora conocemos la demanda y la necesidad de crear comisiones de sostenibilidad. Pero, como os digo, existe en la propia dinámica del consejo todo, bueno, un mundo de conocimiento que no se está explotando suficientemente bien para crear valor
en la mayor parte de los consejos, en particular en España. Bueno, todos conocemos un poco la exigencia de inversores a nivel internacional de la diversidad de género, y entonces hemos intentado fortalecer pues esa participación, como digo, en la dinámica del consejo, una especialización en gobierno corporativo y en buscar procesos eficientes y un foco también en esa empresa familiar que se está olvidando y en la que la fundación quiere de alguna manera liderar una colaboración pues, con los institutos de empresas familiares y bueno, pues yo que formo parte del consejo de Top Boards, es una joint venture entre el Instituto de Empresa y el Financial Times, pues reforzar nuestros esfuerzos para poder ayudar a que haya más consejos en empresas familiares y más oportunidades. Y en eso estamos trabajando también con los headhunters. ¿A quién se dirige el curso? Pues se dirige a consejeras actuales que quieran fortalecer sus conocimientos en estas áreas de gobierno corporativo en empresas familiares, a aspirantes a consejeras con una formación que pueda ser suficiente para poder ejercer o tener posibilidades de estar en un consejo, a empresas familiares que quieran constituir un consejo asesor y diferenciarlo de su consejo familiar, y a directivas o directivos responsables del gobierno corporativo que quieran mejorar o conocer cómo hacer un buen reporte de información no financiera, que es toda el área que imparte Garrigues. El curso es un curso en el que participan en la parte legal Garrigues, en la parte del reporte no financiero igual, que son, en mi opinión, pues los mayores especialistas de España en este área de reporte no financiero. En la parte de comunicación, que nos parece muy importante en todas las crisis, Llorente y Cuenca. Y bueno, la parte de diversidad, por supuesto, la damos nosotros. Y en la parte de la empresa familiar, pues contamos con el director general de empresa familiar, contamos con importantes empresas familiares como la presidenta del grupo Juste, Inés Juste, o el Mantolín, que dirige el gobierno corporativo de Antolín, y que nos presentará el caso práctico de Antolín y la creación de valor que ha supuesto la creación del Consejo Asesor del Grupo Antolín. Por lo tanto, los objetivos del programa se orientan a identificar los valores de la empresa en relación con el gobierno corporativo y a diseccionarlas por los distintos stakeholders en la cadena de valor, desde el punto de vista del impacto que tiene en el consejo, para crear negocios más sostenibles, transmitir buenas prácticas, ver cómo se pueden conjugar leyes duras, leyes blandas, normas y prácticas dentro de un consejo y dentro de ese compliance. Desde el punto de vista de esa parte de la empresa familiar, pues identificar los problemas que pueden surgir entre la empresa familiar, la propiedad, las subsidiarias, la titularidad pública, las fundaciones. Y luego, pues abordar contenidos novedosos dentro de esa parte del gobierno corporativo, como decimos. Diseccionar todos los stakeholders y no hablar solamente del ESG, sino también de los proxy advisors, del labor o del reto de los accionistas minoritarios y de ese papel de la comunicación y de la reputación que, como decía, lo abordan nuestros partners en este curso de Llorente y Cuenca. Entonces, las características fundamentales del programa es que es un programa muy práctico, es un programa que aborda pues, un poco todo el gobierno corporativo que se necesita conocer para estar cómodo en un consejo, con algunas herramientas prácticas para ello, como pues el business case de Antolín, como decimos, o una práctica sobre un consejo de AENA, no tanto con Antolín como de AENA, aunque Antolín también hablará de este tema. El programa también trabaja con headhunters. Hemos fortalecido la parte de empresa familiar y de reputación en esta edición, y también hemos ampliado la colaboración con los headhunters para maximizar la posibilidad de encontrar consejos y de atraer a esas empresas familiares, de sensibilizarlas de cómo pueden mejorar su propia empresa, crear valor y abordar retos que ahora tienen y que a veces desconocen
porque no tienen el consejo asesor necesario para sensibilizarlas de su propia mejora, ¿no? Su crecimiento, su búsqueda de partners, su internacionalización, en fin, muchos temas que un consejo asesor puede ser clave en el éxito de una empresa. Bueno, con los headhunters hay también una entrevista personalizada en la que ellos os pueden ayudar en función de vuestro perfil y vuestro currículum, pues a identificar un poco sectores, empresas y bueno, cómo construir una práctica, ¿no? Una experiencia en consejos. A ver si como existe una carrera directiva, existe una carrera en consejos. No sé, es muy difícil entrar en una empresa cotizada si no se tiene una experiencia previa en un cobro corporativo, a menos que tengas una carrera directiva de primerísimo nivel de una gran multinacional y bueno, pues tengas también además un nivel de networking muy activo, ¿no? Todos lo conocemos ya. Entonces hay que construir esa carrera de consejero y eso es un poco también lo que intentamos ayudar desde este curso y con el complemento que hemos creado del Círculo de Altos Directivos y Consejeros, que con posterioridad al curso intentamos abordar con más profundidad determinados conocimientos que consideramos de interés y seguir trabajando en el networking con los headhunters y en la construcción de esa carrera de consejera o de potencial consejera. Los profesores son de primer nivel, bueno, los partners son Garrigues, Iguay, Llorente y Cuenca, Instituto de Empresa Familiar, y son todos, el 80% con experiencia en consejos, en grandes consejos, y el 20% necesario un poco de rigor del curso que vienen de la práctica, también un poco del rigor de la investigación y de la docencia. Bueno, pues tenemos, como decíamos, el programa de networking complementario y bueno, pues el seguimiento de ese incremento del talent pool que intentamos desde la Fundación. Bueno, pues desde los temas que se abordan en el curso es el gobierno corporativo, el protocolo, las ventajas y utilidad del consejo. Del gobierno corporativo se aborda desde diferentes enfoques y con ese análisis stakeholders. Bueno, un poco, yo creo que todo esto ya lo hemos dicho. Y luego hemos reforzado esa parte de sostenibilidad que os comentará ahora Mirencho Akerreta, que es la profesora que imparte esa parte de sostenibilidad y medio ambiente, no solamente ella, hay otros dos profesores que inciden en este área y que ella os va a detallar a continuación. Y luego tenemos esa parte también práctica, una hoja de ruta para liderar el consejo de administración, ¿no? Un poco como mujeres, conocer esa dinámica del gobierno corporativo y cómo se puede abordar cuando a lo mejor pues hay una única mujer o en cualquier caso se está en minoría dentro de ese consejo. Cómo abordar ese tipo de crisis y cómo, bueno, pues hacer que se oiga la voz de las consejeras, aunque no se llegue a la masa crítica del 30%. Y luego, bueno, un poco de la gestión de riesgos y de la digitalización. Pues esto es un poco el curso y os paso un poco ya la palabra a lo que os puede exponer Mirenchu en ese contenido y a continuación abordaremos a mis otras dos compañeras. Mirenchu, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. No sé si me estáis viendo. Sí, perfectamente. Con un sistema, un ordenador que tiene una cobertura regular, con lo cual yo no sé si me oís, por favor me decís si me oís, no sé si me veis, yo no me veo, con lo cual bueno, no tengo ni idea, no sé si me puedes confirmar tú, Miriam, si se me oye y se me ve. Sí. Perfecto. ¿Me oyes? Sí, se te ve perfectamente. Vale, muy bien, perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias primero a todas por asistir a esta presentación. Gracias a ti, Miriam, porque vamos, yo creo que la has dejado bordada. Poco más podemos aportar aquí, quizá antes de entrar un pelín en mi materia, que no pretendo que sea larga ni mucho menos, comentar los aspectos que quizá hacen de este curso un curso bastante redondo. Primero, bueno, el nivel de los ponentes, efectivamente son consejeros de empresas, por un lado, cotizadas, y los que quizá también venimos de la academia,
También somos consejeros en empresas, en mi caso no cotizadas, pero bueno, también empresas, con lo cual empresas familiares también, con lo cual podemos dar un bagaje bastante amplio. Por otro lado, efectivamente está el programa, a mi juicio. Yo creo que es un programa muy redondo, porque hay un elemento común en todas las organizaciones, o más bien 3 elementos comunes en todas las organizaciones, con independencia del tamaño, de la complejidad o de su tejido accionarial. El primero es la exposición a los riesgos no financieros, que es cada vez más alta. El segundo es la normativa, ¿no? Que cada vez se está haciendo más extensa a todas las organizaciones, y no solamente a nivel nacional, como puede ser en el caso de España, que tenemos la Ley de Información No Financiera o el Código Unificado de Buen Gobierno o la Ley de Sociedades, sino además toda la regulación que se está llevando a cabo a nivel europeo y que nos llegará a este país, claro, sobre finanzas sostenibles, el Pacto Verde y demás. Y por otro lado, en tercer lugar, quizá el más representativo es la apertura a distintos grupos de interés y a distintos inversores. Es decir, la idea de que solamente las empresas cotizadas accedían a unos mercados de capitales más amplios, bueno, pues ya ha quedado atrás. Ahora mismo podéis tener empresas que facturan 100, 150 millones de euros que están haciendo emisiones de bonos, y entonces están hablando ya cara a cara con unas tipologías de inversores muy variadas. ¿Qué es lo que tiene de particular esta tipología de inversores? Bueno, pues que es que estamos hablando de inversores cada vez más activistas, ya no solamente son los clásicos fondos institucionales activistas, sino que ahora además tienes a los private equity y otros capital riesgo con criterios ESG que imponen cada vez más potentes. Para que os hagáis una idea, ahora mismo en activos ESG, en primer trimestre de 2021 se movieron 183 billones de dólares. De 2021, y esto sigue en aumento, ¿no? Por otro lado, Europa es el 80%, o sea, Europa acapara el 80% de esos fondos. Entonces, a las empresas, estos inversores, ¿qué nos están pidiendo? Pues el concepto que seguramente vosotras, todas vosotros conocéis, el del capitalismo humanista. Es decir, no solamente se le está exigiendo a la empresa que haga un retorno de la inversión al accionista considerable, sino que además atienda todas las necesidades y expectativas del resto de grupos de interés. Y no solo eso, sino que además parte de sus actividades tengan un impacto social. Es decir, es un cambio en todo el paradigma, ¿no? Del funcionamiento, del compromiso, del objetivo corporativo. Y aquí en realidad, ¿qué papel juega el gobierno corporativo y el Consejo de Administración por concretar? Bueno, pues se le está exigiendo que sea el líder en toda esta transformación. Es decir, no solamente líder histórico porque su labor no era la de la supervisión y el control de la ejecutiva y además el manejo de las relaciones con los inversores, históricamente hablando, sino que además en los criterios ESG, la G de los criterios ESG es la G de gobernanza. Es decir, se le está pidiendo una mayor importancia al peso del gobierno corporativo y se le está exigiendo al Consejo de Administración que sea el órgano líder en llevar a cabo toda esa transformación. Entonces, para que os hagáis una idea, en términos de sostenibilidad, he recogido un par de datos que yo creo que son relevantes y le dan un poco sentido al por qué incorporamos en el programa todos los aspectos de sostenibilidad. Para que os hagáis una idea, el 29% de las empresas del IBEX hoy en día cuenta ya con una comisión de sostenibilidad y un 53% lo está delegando en otra comisión. Normalmente suele ser la comisión de auditoría o la comisión de riesgos. Es decir, solamente un 18% todavía no tiene claro o definido ese rol y hacia dónde va a ir. Pero lo que para mí es más esencial es que las empresas del IBEX ahora mismo están en un porcentaje altísimo en los rankings de criterios ESG y en los fondos y en los índices bursátiles principales en criterios ESG como el FTSE4Good o el Dow Jones Sustainability. Pero ahí en España tenemos un gran gap. Por un lado están las empresas del IBEX que lideran y están por encima de la media europea en gestión o en transformación y en la implementación de criterios ESG en sus políticas, y por otro lado están el resto de países
Oye, el resto de empresas incluso cotizadas, pero que no están en el IBEX, que están bastante por debajo. Es decir, hay una brecha enorme de aprendizaje y de implantación de todas estas políticas en cuestiones en aspectos ligados a la sostenibilidad. Entonces, claro, eso nos hace preguntarnos efectivamente dentro del gobierno corporativo, dentro de los consejos de administración, de toda esta miríada de empresas, no solamente las cotizadas, sino las medias, las mid-cap y las familiares, con independencia del tamaño que tengan, bueno, entonces, ¿qué es ser líder? Se le está exigiendo al gobierno, al consejo de administración, que sea el órgano líder en llevar a cabo esa transformación. Pues sí, nos vamos a preguntar qué es exactamente ser líder, ¿no? Es decir, cómo se ejerce el liderazgo como colectivo y también en individual. Y dentro del consejo, ¿qué herramientas tenemos para llevar a cabo esa función de liderazgo? Es decir, desde la presidente ejecutivo o no ejecutivo, la figura del consejero coordinador, las creaciones de las distintas comisiones, sus composiciones y sus funcionamientos. Como indicaba antes Miriam, el propio perfil de los consejeros y qué entendemos por diversidad, porque la S de social también es otro de los criterios SG que se nos está exigiendo. También en el grado de implicación, de dedicación, más allá de la propia normativa, que efectivamente ahí tiene un peso muy importante, la formación, sí o no, específica sí o no, la evaluación continua o no y, por supuesto, la retribución, que es otro tema delicado. Y todo está sujeto a debate. Una de las cosas claras que todos conocéis perfectamente es que esto no son matemáticas, aquí no hay una cuestión más que el de la lógica, ¿no? Entonces, discutido esto, visto esto, que es el ejercicio del liderazgo, qué es el liderazgo y su ejercicio es, bueno, y entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Es decir, ¿qué debemos hacer? Si tenemos más o menos claro qué es la sostenibilidad, ¿cómo la llevamos a cabo dentro de nuestra empresa? Y eso todavía está más verde aún. O sea, es decir, tenemos a consejeros de grupos importantísimos, Ramiro Mato, Isabel Tocino, que siguen en charlas o conversaciones con ellos, siguen diciendo, bueno, es que todavía los criterios no están definidos, no sabemos si lo verde es verde o es marrón, ¿vale? Y una vez que tuviéramos más o menos claro esto, es cómo lo llevamos a cabo. Es decir, bueno, pues ya hay definida o se está definiendo una pequeña hoja de ruta dentro de los consejos de administración, herramientas que nos permitan llevar a cabo esa implementación, es decir, desde la gestión del propio consejo de administración, poco volviendo a lo que habíamos comentado antes, por supuesto la definición de una estrategia corporativa en términos de sostenibilidad, es decir, la identificación del propósito empresarial, corporativo, la identificación de los grupos de interés que a veces tampoco están claros, o el cómo comunicamos toda esa estrategia, o la identificación de KPIs internos y de KPIs externos, es decir, de KPIs que nos permitan dialogar y tener y responder a las exigencias o a las demandas de inversores y de otros grupos de interés, y también que nos permitan supervisar y controlar la gestión interna, la gestión de la ejecutiva, a la que por otro lado efectivamente pues tenemos que nombrar, tenemos que supervisar, pero también tenemos que manejar sus términos retributivos y no permitir que el talento se vaya, porque efectivamente la retribución parece que no es la adecuada en ese momento. Es decir, todavía hay muchas cosas que quedan por definir, se están definiendo y parece que se está haciendo bien, pero bueno, todavía hay mucho que está por definir, el compliance mismo, ¿no? La queja de los consejeros delegados, de los directivos, es cantidad de tiempo que se invierte en la elaboración, supongo que algunas de vosotros os estáis enfrentando a eso, la elaboración de informes. Es decir, está el informe de gobierno corporativo, el financiero, el no financiero. Cada vez se complica más, ¿no? la cosa y un poco hacia dónde vamos, considerando que esto es necesario y es obligatorio además. Y bueno, pues pensamos desde la Fundación que esto efectivamente es un enorme reto para las empresas y que además está en la agenda de los consejos y que bueno, era obligado incorporarlo al programa. Yo no sé si tenéis alguna duda, alguna cosa que comentar. Miriam, no sé si... Sí, yo creo que si queréis preguntar cualquier tema lo podéis poner en el chat o lo podéis hacer en viva voz.
Parece que no. Sí, Miriam, no sé si me escucháis, yo sí que tengo un par de preguntas o comentarios, Perfecto. tanto a Miriam como a Miren, ¿no? Yo me gustaría preguntar vuestra opinión sobre dos aspectos. Uno, Dinos quién eres porque no no, sabemos quién eres. no, mira, soy María Luisa Castaño, Sí. soy funcionaria, llevo 30 años de función pública a la espalda y he sido alto cargo con diferentes gobiernos, incluso de comunidades autónomas. Y ahora mismo soy asesora de un centro de investigación energética, ¿vale? Entonces, hay dos aspectos que quizás son muy particulares desde mi punto de vista. Uno es que en el desarrollo de las empresas cada vez el aspecto público es más relevante. El peso que tienen las administraciones públicas en el devenir de muchas empresas es esencial. Y mi pregunta en este caso, una de ellas es, ¿vosotros creéis que perfiles que procedan de administraciones públicas que conozcan bien toda la trayectoria, que sepan cómo se legisla, que tengan contactos en esas redes, pueden tener cabida en consejos de administraciones de empresas privadas? Esa es mi pregunta. Y la segunda es, independientemente de que los perfiles tradicionales hasta ahora en consejos de administración son legales, financieros, miren, has explicado incluso la incorporación de las comisiones de sostenibilidad, pero yo creo que hay un elemento que va a ser común a todas las empresas y que va a tener mucho que ver con la transición energética, con la digitalización, con temas de economía circular, que da igual si una empresa es del sector farma o es de la madera o es de los zapatos. Porque esos tres elementos o cuatro van a transformar el negocio. Luego, y esta es mi segunda pregunta, ¿pensáis que perfiles muy asociados a la tecnología, a cuáles son las claves, con visión de perspectiva de futuro, en cómo va a influir esta transición energética, la economía circular, la digitalización? ¿Pensáis que este perfil puede tener entrada en los consejos de administración? ¿Sería esta la diversidad que se está buscando en los consejos de administración? ¿Es esto lo que buscan los inversores? Esas son mis dos preguntas. Vale. Bueno, yo te contesto un poco en líneas generales y luego sobre la parte más específica de sectorial, ¿no? de ESG, le paso la palabra a Miren. Nosotros buscamos el talent pool que hemos visto que se ha producido cuando no ha sido suficiente el meter en los consejos a la gente que tenía más visibilidad. Es decir, hablando claro, cuando ha habido cuotas. Ahí es cuando se ha ejercido realmente esa ampliación del talento. Se ha visto en el Reino Unido un poco gracias a la presión que se ha ejercido por el informe Hampton-Alexander o el informe de Lord Davis anteriormente, en el que ya han llegado a superar el 30%, no solamente en las cotizadas, sino, por ejemplo, en el caso en el caso de Inglaterra, de Reino Unido, en el FTSE 350. Pero esto lo hemos visto claramente en Francia y en Italia, con la ley de cuotas y en Noruega. Ahí no ha sido posible el mantener esas directivas de esas multinacionales, esas CEOs, esas que se ven en todos los sitios. Y ahí se han ido a estos perfiles que yo propongo. Y eso es un poco lo que estamos firmando con los headhunters. Y se buscan perfiles de funcionarios, se buscan perfiles de gente que sepa gestionar un hospital, de gente que esté en una gestión de una universidad, de gente que provenga de diferentes perfiles. Cada país luego es un poco diverso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Italia buscan muchísimo perfiles de profesores universitarios, pero muchísimo. Muchas de ellas son las consejeras de las empresas cotizadas. En España hay algunas funcionarias, tienes el caso de Begoña Cristeto y tienes varias más. Y ahora, con este bolet de ESG, pues se piensa que las mujeres, no es que se piense, desde la investigación sabemos, y en la Fundación hemos publicado un capítulo en la última investigación, que las mujeres son más sensibles a todo esto y es lo que piden los inversores, pues se buscan perfiles de mujeres especializadas en este tipo de conocimientos. Es por eso que hemos elegido este contenido en concreto para este programa, porque pensamos que maximiza
las posibilidades de las mujeres de entrar en consejos. Entonces, mi respuesta, para finalizar o como conclusión a tus dos preguntas, es sí y sí. Y bueno, yo creo que tú, Mirenchu, también podrás aportar un poco tu visión. Bueno, yo te puedo responder quizá desde la experiencia que tengo, más que... en cuanto a la primera pregunta, mujeres o personas con una experiencia de cargo importante en la administración pública, bueno, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Silvia Iranzo, que es consejera en Indra y es consejera independiente, es decir, no es consejera dominical, ¿no? Ese sería un ejemplo. Yo pienso que hay alguno más, porque para perfiles que sepan de compliance o que tengan, digamos, sí, en la parte más ligada a auditoría o en la parte más ligada a sostenibilidad, estos perfiles pueden valer. Tengo yo la sensación. Lo que se le está pidiendo, yo creo, ahora mismo al consejero es que tenga, quizá más que una especialización, que lo que tenga es especialidad o vamos, que tenga mucha seniority, mucha experiencia en dirección de personas. Que venga de la administración pública o de la empresa privada, no creo que sea tan relevante en este caso, porque en realidad lo que está ahora mismo, más allá de la sostenibilidad o no, que es un aspecto clave, después del COVID, lo que está sucediendo en las compañías es que están viéndose abocadas a una revisión de sus modelos estratégicos con una rapidez enorme. Si a eso incorporas efectivamente la sostenibilidad, incorporas todos los aspectos tecnológicos, lo que se está pidiendo es mucha rapidez en revisar los temas y en la toma de decisiones. Por eso, el que alguien haya tenido mucha experiencia en la dirección de personas, en dirección internacional o en aspectos muy variados y no un grado particular de especialización, yo creo que son roles que se están pidiendo. Es decir, incluso fijaos que os hablaba efectivamente de prácticamente estamos hablando de un 82% de compañías en el IBEX que o tienen comisiones de sostenibilidad o la sostenibilidad está derivada de otras comisiones. Sin embargo, a día de hoy, solo un 16% de los consejeros tienen conocimientos específicos en aspectos ESG. Es decir, es importante y yo creo que con el tiempo seguirá siendo más importante, pero no creo que se pida una especialización, sino una seniority en cuanto a análisis, en cuanto a dirección de personas y efectivamente con experiencia en lidiar con procesos de transformación estratégicos. Bueno, también se pide también conocimiento en lidiar con temas regulatorios. Por ahí también el tema de provenir de la administración se valora. Por ejemplo, también te hablaba de Begoña Cristeto, pero lo estoy pensando y tienes también clarísimamente el caso de, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, la que había sido la directora general del ICEX, que es que en un año y medio entran 4 consejos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Marisa Poncela. Marisa Poncela. Bueno, fue secretaria de Estado de Comercio. Sí. No, pero ahí no entró en consejos, entró luego en el ICEX, cuando fue en el ICEX. Sí. Ella llevaba tiempo buscando eso y también había estado en el CEDETI y no lo conseguía. Por eso te digo que sí que está cambiando el tema. Y es que no es que entraba en uno, es que entra en 4. Son 2 ejemplos. Bueno, es que el primero es el que más cuesta, después ya vienen... Oye, muchísimas gracias a las dos por las preguntas y sobre todo a la Fundación, enhorabuena por organizar este seminario. Yo estoy aprendiendo mucho con vosotras. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues si tenéis más preguntas... Sí, en el chat Lola Rebollo planteaba una pregunta. Dice, ¿qué valor creéis que tiene alguien que venga del sector público? Bueno, es algo sí, la habéis respondido, ¿eh? Sí, o solo serían aconsejables. Bueno, pues espero que sí, efectivamente, esté respondida. Respecto a lo que decía Miriam, que era algo que yo apuntaba al principio, efectivamente, en temas de compliance es importante. Sí,
El tema regulatorio tiene que ser más importante porque además está muy unido también luego a la cuestión internacional y al bolete ESG. Entonces ahora es el momento. Yo creo que Marisa ha tenido más éxito ahora por eso. De hecho, el ejemplo que os ponía yo, si no me equivoco, de Silvia, ella sí, yo creo que preside la Comisión de Sostenibilidad y está en la de Auditoría. Está recogiendo ambos ámbitos. Y otro caso, por ejemplo, cuando decidieron crear una comisión nueva de riesgos, por ejemplo, otra del sector público clásica a la que recurrieron, también ha sido esta que fue la expresidenta de la CNMV, pero que ahora está en Génova, ahora está en política y ha estado fuera bastante tiempo. Sí, bueno, como estoy yo también. Por Dios, le estoy viendo la cara. Sí. Bueno, pero también en niveles más abajo. También nos comentaban el otro día. No sé si habláis de Maite Costa. No. Bueno, Maite Costa también es un consejera caso. de Red Eléctrica ahora. También es el Estuvo caso. en la CNMV, sí. Exacto, también es un caso que ha estado más abajo. No, yo lo que ella que te hablo era directora general. Esta señora. Creo que hablabas de Elvira Rodríguez. Elvira Rodríguez, sí. Pero Maite Costa, y luego también estaba esta que es consejera de Unicaja. Bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, hay varias ya que vienen del sector público, claramente. Yo, si me permitís hacer una pregunta más respecto al tipo de perfil más técnico. Bueno, yo me dedico a la ciberseguridad, entonces sí que me han llegado un poco pues peticiones, ¿no? para formar parte de consejos con especialidad en especialidades muy técnicas, ¿no? O sea, en ámbitos muy técnicos. ¿Creéis que hay también la parte de género, como hay tan pocas mujeres que están en el ámbito tecnológico, tiene un peso en cuanto a la conformación del consejo, contando con mujeres que sean tecnólogas? Bueno, para mí sin duda alguna. Sí. Es decir, en igualdad de condiciones con dos candidatos similares, el hecho de que seas mujer ahora mismo sí que juega un punto a favor. Vamos, muy mal se tendría que dar las cosas, pero sí. ¿Estáis viendo que la ciberseguridad está empezando a tener un bloque específico en los consejos o no? A ver, la ciberseguridad así aislada no, pero el tema tecnológico sí, porque la ciberseguridad es un mundo. Entonces, y bueno, esto es un debate en la investigación y en el gobierno corporativo, en las discusiones del gobierno corporativo, sobre similar a cuando había que poner a personas provenientes de la tecnología en los consejos. O sea, no hay que ir a una especialización tan grande, pero sin duda sí a perfiles tecnológicos. Vale, es que es el eterno debate entre el CEO y el CISO y la nueva normativa. Exacto. O la nueva regulación. Bueno, un CIO puede tener un buen encaje en un consejo, vale. Pero es que un CIO no es un especialista en ciberseguridad. Por eso te digo que ojo, que no busquemos ya la especialización, porque además en ciberseguridad tú puedes tener además 20 perfiles especialistas, ¿sabes? Porque ya es un mundo. Pero un CIO, por supuesto. Gracias. Bueno, he visto que había una pregunta en el chat de lo que había mencionado yo de la joint venture entre el IE y el Financial Times. Había comentado que yo soy consejera de esta joint venture, de Top Boards. El IE tiene un curso en consejos sobre sostenibilidad específicamente, pero es algo bastante diferente a esto. Esa joint venture lo que hace es asesoramiento a consejos in company y la idea es bueno, apoyar desde esa posición que yo tengo en este consejo, es apoyar que las empresas familiares abran consejos asesores. Esa es un poco la idea, desde ese top boards, desde esa, si quieres, formación in company en consejos. Vale, muchas gracias. Soy Teresa García Gullo, que había hecho la pregunta por ver si ese networking que
que tenéis con estos cursos lo expandíais un poco también hacia... Sí. La idea, yo he comentado esto en Top Boards y están encantados con esto y vamos a utilizar, Women Forward va a participar en la posibilidad de expandir esto con empresas familiares. Gracias. O sea, sí, un poco por ponerlo de manera más clara, la línea de trabajo en consejos de Women Forward este curso es un poco la partida desde nosotros donde hacemos un poco esta estrategia, ¿no? Por un lado hacia empresas familiares y por otro lado fortalecer el gobierno corporativo. Y luego lo que os comentaba, luego hay este círculo de altas directivas y consejeras donde básicamente abordamos pues temas de formación, de seguimiento y networking en relación con este círculo. Gracias. Pues si no tenéis más preguntas, pues os pasamos la palabra a Iria y que Iria os cuente un poco cómo fue su experiencia en la edición del año pasado y un poco, bueno, que se presente un poco y os cuente quién es. Hola, no sé si me podéis ver, Miriam. Sí. Genial. Sí. No, yo no me veo, así que no sé, pero bueno, nada, encantada de estar aquí. Mi nombre es Iria Sáenz Díez. Yo vengo del ámbito de las finanzas, soy directora financiera corporativa, he trabajado mayormente para grandes compañías multinacionales, he trabajado en The Walt Disney Company, he trabajado en Burger King y luego en Coca-Cola durante más de 20 años. Con ese perfil, el año pasado me apunté curso de Women Joining Boards porque mi objetivo es continuar mi carrera profesional y quizás incorporarme a algún consejo, digamos dar una segunda vida a mi carrera una vez que deje el mundo de las multinacionales, y entonces me apunté al curso. La verdad es que es un curso que para mí destacaría que es súper práctico. Realmente hay otros cursos que tienen un contenido mucho más teórico, más extenso, que está bien, pero que es diferente, tiene un enfoque distinto. Este es un curso muy enfocado en mujeres, muy práctico. A mí la parte de los headhunters que luego al terminar el curso pues te reúnes con ellos y te explican y les enseñas tu currículum y te orientan, pues me resultó también muy interesante. Los ponentes realmente todos son magníficos porque tanto los de Garrigues como los de Iguay, Mirem, Llorente y Cuenca, a mí todas, yo creo que todas y cada una de las ponencias me resultaron interesantes, en todas ellas aprendí algo, y luego cuando hablan de la dinámica de los consejos y de cómo se desarrollan o de cómo resolver conflictos, pues también me resultó muy útil. De hecho, a raíz del curso estoy ahora mismo en el proceso de incorporarme a un consejo asesor. Entonces, bueno, yo os animo a que leáis bien el contenido y veáis si encaja con lo que estáis buscando, porque realmente es un curso para mí muy útil y a mí personalmente me ha servido de mucho. Si alguna queréis preguntarme algo, estaré encantada de responderos. Bueno, si os parece igual, también podemos dar la palabra a Chus, que también hizo el curso en la edición anterior. Os diré que en la anterior edición hubo 13 alumnas y bueno, hemos elegido a Iria y a Chus un poco porque había otras que tampoco estaban dispuestas. Os quiero decir que no lo hemos pactado, no hemos pactado sus opiniones sobre el curso. Bueno, pues Chus, si te parece, te presentas tú un poco y cuentas un poco tu experiencia con el curso, un poco tu opinión y cómo te ha servido. Fenomenal. Muy buenas tardes, espero que me escuchéis todos. Buenas tardes desde Polonia, donde me encuentro ahora mismo en una reunión de dirección. Bueno, mi carrera profesional está ligada totalmente a posiciones de dirección general y de consejos.
Mi participación en este curso realmente, si tuviera que destacar algo importante, es la pragmaticidad, la realidad de un consejo se ve en este curso. Hay muchos cursos teóricos, muchos cursos que ponen el foco en conocer la regulación, la normativa. En este curso realmente lo que aprendimos fue a la realidad, a la dinámica de los consejos, ¿vale? Y eso es lo que quisiera destacar, es decir, eso es lo que me he llevado, es el know-how, el aprendizaje, más allá de todo el valor añadido que tiene la red que establece este curso, la red con Headhunter, la red y la dinámica práctica de consejos, pero sobre todo es que se aprende y se practica realmente cómo funciona un consejo, con las áreas de interés actualmente en los consejos, sobre todo para los, en mi caso, yo estoy en una posición de dirección en una multinacional, con lo cual lo que me interesaba no era más tanto la empresa familiar como los consejos de las multinacionales, ¿vale? Es un curso realmente focalizado a la realidad de los consejos y eso es lo que quisiera destacar, ¿vale? La red de contactos que se establece con Headhunter, sin lugar a dudas, es un valor añadido y no olvidemos que estamos en un momento en el que las mujeres vamos a tener un acceso a consejos único y eso, sin lugar a dudas, es algo que este curso también aporta, la posibilidad de acceder a Headhunter, que son los que ahora mismo están facilitando el acceso a esos consejos, ¿vale? Y como decía ella, yo me pongo a vuestra disposición para clarificar ahora o después cualquier duda que tengáis, ¿vale? Los ponentes, yo lo ha dicho Iria, es decir, los ponentes eran todos ponentes realmente del mundo real, ponentes que están o trabajando para consejos o en consejos o asesorando consejos, ¿vale? Es decir, que el conocimiento asociado a ellos es un conocimiento real, actual, ¿vale? Y actualizado, que eso es muy importante porque los consejos actualmente están modificándose mucho, las áreas de competencia, las dinámicas, las áreas de interés están cambiando mucho, ¿vale? A nivel de gobierno corporativo, con lo cual, bueno, como decía, es algo muy real, muy pragmático y muy updated, que es el valor añadido que tiene este programa. Y nada, me pongo a vuestra disposición para cualquier duda, consulta, pregunta que pudierais tener. Fenomenal, pues muchísimas gracias Iria y Chus. Y bueno, si tenéis alguna pregunta para finalizar, pues estamos cualquiera de las cuatro a vuestra disposición y deciros que bueno, que os pasaremos la grabación igualmente, si queréis profundizar en algún aspecto y que también podéis contactarnos por email o por redes, como queráis, en los días que vienen. O si queréis formar parte también del círculo de directivas y consejeras, os podemos también mandar la información. Vamos a tener una sesión el 6 de octubre sobre bueno, cómo crearse una marca personal, un personal branding utilizando LinkedIn para acceder a un consejo. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, os deseo una feliz noche y bueno, pues que haya sido muy útil la sesión y os esperamos ver en otras sesiones, otros webinars de la Fundación y que os animéis a hacer este curso porque bueno, pues este año hemos ampliado, pero bueno, al final cada edición es un poco única, ¿no? Porque intentamos poner lo mejor de sí mismo, pues teniendo en cuenta un poco, bueno, cómo estén las posibilidades del mercado. Este año podemos tener algunos puestos más que el año pasado era muy restringido, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo online y mixto. O sea que si en algún momento, por ejemplo, Chus faltó a varias sesiones que no podía venir presencialmente, y no solamente Chus, sino varias, pues las que no pudieron asistir presencialmente las vieron online y todas las sesiones se graban y se envían luego online para que se puedan trabajar desde casa. Bueno, pues con esto os dejamos y os damos muchísimo las gracias por habernos acompañado esta tarde. Y yo doy pues especialmente las gracias también a Mirenchu, a Chus
y a Iria por haberme acompañado en esta sesión. Gracias. Adiós. Muchas gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias. Adiós.